Terminamos. Exacto. ¿Qué son las arritmias cardíacas? Son las alteraciones en el ritmo o en la generación o en la conducción del impulso cardíaco. Recuerden que en la electrofisiología, que ya tocábamos en las primeras clases, en electro, se desarrolla el electrocardiograma. Entonces, en la electrofisiología vemos que el electrocardiograma trazado de la suma de los potenciales generados en aurículas y ventrículos nos da este registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Ya en los años 60, 1960, apareció la electrofisiología clínica. O sea, todo comenzó en los años 1900, 1899, cuando Beethoven inventa el electrocardiograma. El 90, hace unos 30 años, la electrofisiología intervencionista tiene su inicio, y también la base genética, que es importante. Este es Eindhoven, y este es el primer electrocardiógrafo. Miren cómo tan grande era, casi toda una habitación con agua y otros comandos. Recuerden el sistema de conducción cardíaco, que ya lo hemos visto, se genera en el nodo sinusal, pasa al nodo AB, a las de His, las giras de Purkinje. Y no se olviden los potenciales de acciones, ¿no? Que son de los ventriculares, de las células, de los miocitos, propiamente dichos, en la cual hay la fase 0, la fase 1, la fase 2 de meseta, la fase 3 de repolarización, en la que hay entrada de potasio, y luego la fase 4, ¿no? Y que también las células eléctricas o generadoras tienen otro potencial de acción diferente. No se olviden que hay canales de potasio, de sodio-potasio, de intercambio, de cloro, de calcio, los canales de calcio en los que intercambian también iones. Y no se olviden que hay mecanismos de las arritmias, ya sea la formación de bradiarritmias o taquiarritmias. Son alteraciones entonces en la generación del impulso cardíaco, en la conducción del impulso cardíaco, puede ser mixto en los dos. Hay taquiarritmias que generalmente son derivados por automaticidad, generan sus propios impulsos eléctricos ciertas células, y esta automaticidad incrementada hace un fenómeno de reentrada y una actividad gatillada, y lleva a las arritmias cardíacas. Entonces ahí es difícil establecer un mecanismo exacto. Tanto la generación de los impulsos también nos lleva a una arritmia cardíaca, como la conducción que hemos dicho en esta diapositiva. Y no se olviden que en la fase 4 actúa el sistema nervioso autónomo, que si ésta actúa en forma no controlada, va a generar una arritmia cardíaca. La hipocalemia, o sea, las alteraciones metabólicas y electrolíticas, también van a producir arritmias cardíacas, ya sea la hipocalemia, la hipercalemia, hipocalcemia, la isquemia. Hay ritmos de escape en ciertas arritmias cardíacas, las taquicardias auriculares, el ritmo ventricular acelerado, la famosa taquicardia ventricular, isquemia y reperfusión. Entonces, en estas arritmias cardíacas, post-despolarizaciones y actividad gatillada, puede generar el impulso eléctrico. Este es, por ejemplo, un fenómeno de reentrada, ¿no? En la que en una célula debería solo haber una conducción eléctrica, y debería acá detenerse y no llegar por esta conducción eléctrica. Por ejemplo, si estamos hablando de las de His, que se dividen en su rama derecha y su rama izquierda, pues no deberían encontrarse. Sin embargo, en ciertas arritmias cardíacas, la zona de bloqueo es transitoria, y hay un paso de retorno, de reentrada de la arritmia cardíaca. Entonces, esto puede generar un impulso cardíaco y generar la arritmia cardíaca. El abordaje del paciente con arritmia, pues, es realizar una buena historia clínica, un buen electrocardiograma, una buena evaluación clínica, buscar si hay enfermedades cardiopulmonares. Enfermedades pulmonares pueden desarrollar arritmias cardíacas. En algunos poner un Holter, que son monitoreos de electrocardiográficos por 24, 48, 72 horas, o algunas veces por meses, como son los monitores implantables. En estas arritmias tenemos que ver la variabilidad de la frecuencia cardíaca, los postpotenciales,
Algunos pueden realizarse el test de TIL-test, que le llamamos, o mesa basculante, y en otros que son más difíciles, un estudio electrofisiológico para encontrar el origen de la arritmia cardíaca. No se olviden de hacer un electrocardiograma, ver si hay una onda delta, como en el Wolff-Parkinson-White, que eso es lo que puede generar la arritmia cardíaca, ¿no? O el síndrome de Brugada, en la cual hay una elevación del ST como en silla de montar, y que son arritmias congénitas, ¿no? En la cual hay alteraciones a nivel de los genes y pueden desarrollar arritmias serias y hasta la muerte. Bueno, el buen abordaje del paciente con arritmia, pues es una historia clínica, ya lo hemos dicho, un electrocardiograma y conocer los antiarrítmicos, porque hay antiarrítmicos de clase 1, de clase 2, 3, 4, y hay algunos que llaman al 5 a la digoxina. Dentro de los de clase 1, no se olviden de la quinidina, procainamida, flecainamida, la famosa propafenona y la amiodarona. En clase 2 están el sotalol principalmente y la amiodarona. Clase 3, principalmente la amiodarona. Y en la clase 4, los beta bloqueadores. Y en la clase 5, la digoxina. Los estudios electrofisiológicos que se utilizan mediante punción de arterias y llevar catéteres al corazón y poder buscar dónde se generan los impulsos eléctricos y dónde podemos ablacionar con diferentes catéteres, también son importantes. Esto, por ejemplo, es un electrocardiograma, pero de superficie, no lo que tomamos nosotros es de superficie. Este es un electrocardiograma intracavitario, o sea, con estos cables que están dentro del corazón, se puede hacer y ver dónde está, dónde se genera la onda P, ¿no? El complejo QRS, la onda T, y podemos sacar algunas arritmias. Entonces, las bradiarritmias son las arritmias, una de las arritmias que encontramos en nuestros pacientes. Recuerden que el generador del impulso cardíaco es el nodo sinusal, que es el marcapaso predominante. Hay marcapasos subsidiarios, ¿no? Como son el nodo AB, a nivel de los ventrículos, las de His. Entonces, cuando hay una falla en la generación del impulso cardíaco en el nodo sinusal, ya sea por una automaticidad deprimida, por una enfermedad, en la enfermedad del nodo sinusal, como hemos visto un paciente hoy día, o exposición a drogas, beta bloqueadores, digoxina, y otros pueden disminuir la generación del impulso cardíaco a nivel del nodo sinusal. Pero también puede generarse las bradiarritmias por una falla en la conducción del nodo sinusal al tejido auricular o del nodo auriculoventricular al tejido ventricular. Y esta conducción alterada pues te va a producir una bradiarritmia. Entonces puede haber disfunción del nodo sinusal, bloqueo auriculoventricular, que son los más importantes que ustedes deben conocer, pero también no se olviden de esto que acabamos de hablar, del tejido auricular o del nodo AB al tejido ventricular. Entonces, esto también puede haber. Y ya pues los potenciales de acciones, ya saben que el potencial de acción ventricular es este, el auricular se parece un poco, más que o los potenciales de acción de otras zonas eléctricas son más parecidas a esta. Con un potencial 4 más inestable, ya no es como acá estable, la fase 0, 1, 2 y 3, y vuelve a cambiarse. Por esta forma del potencial de acción en el nodo sinusal y especialmente por esta fase 4 es que el nodo sinusal comanda la actividad eléctrica del corazón. Se gatilla solo y cada segundo y la frecuencia cardíaca pues va a unos 60 a 100 latidos por minuto. Y hay las diferentes fases del potencial de acción de las células eléctricas es lo que comanda. Entonces, no se olviden que las bradiarritmias pueden ser producidas en forma extrínseca, ya sea en forma autonómica o por alteraciones autonómicas, como son
la hipersensibilidad del seno carotidio. Hay personas que tienen el glomus carotidio muy sensible y cuando se agarran, se tocan, se ponen una corbata, pueden producir una bradiarritmia con mareos. Hay el sistema vasovagal o cardioinhibitorio. También hay medicamentos, hemos dicho los beta bloqueadores, calcio antagonistas, la digoxina, todos los antiarrítmicos del 1 al 3, la adenosina, la clonidina, el carbonato de litio, la simetidina, la mitriptilina, fenotiacinas, metadona, la fentamidina o pentamidina, también producen bradiarritmias cardíacas. O enfermedades como el hipotiroidismo, el apnea del sueño, la hipoxia o la succión endotraqueal, maniobras vasovagales, pueden generar bradiarritmias o bradicardias importantes. La hipotermia también y el incremento de presión endocraniana. No se olviden que hay muchos pacientes tequiados y ellos pueden tener bradiarritmias, pero es por aumento de la presión intracraneana. Hay causas intrínsecas de desarrollar bradiarritmias y la enfermedad o síndrome del seno enfermo o enfermedad del nodo sinusal, en la cual hay un envejecimiento de las células a nivel de nodo sinusal y disminuyen la despolarización y producen bradiarritmias. Enfermedades arteriales coronarias, como un infarto agudo de miocardio o un infarto crónico de miocardio o un síndrome coronario crónico puede desarrollar bradiarritmias. Enfermedades inflamatorias como la pericarditis, miocarditis, la enfermedad reumática cardíaca, enfermedades vasculares, enfermedad de Lyme pueden desarrollar problemas de bradiarritmias. La amiloidosis senil, las enfermedades cardíacas congénitas, hay algunas que se acompañan de bradiarritmia, la transfusión de grandes vasos, por ejemplo, o las operaciones, como son las operaciones de Fontan o de Mustard, que también pueden desarrollar bloqueos cardíacos. A nivel iatrogénico, pues las terapias de radiación, las cirugías, ¿no? A veces reemplazo de la válvula, los operan, les cambian la válvula y justo donde están suturando hay el tejido de conducción y puede producir un bloqueo cardíaco. Trauma torácico, a nivel familiar, ¿no? Hay enfermedades autosómicas dominantes, como el síndrome del seno enfermo, o autosómicas recesivas, o hay algunas enfermedades del nodo sinusal con miopía, como es esta enfermedad, o el síndrome de Kearns-Sayre, o las distrofias miotónicas, que también pueden acompañarse de bradiarritmias. La ataxia de Friedreich es otra enfermedad que podemos tener dentro de las patologías intrínsecas para bradiarritmias. Muchas veces estos pacientes están asintomáticos, ¿no? Pero hay otros que pueden tener bradicardia sintomática, el arresto sinusal con un paro o un bloqueo de salida o el síndrome bradicardia taquicardia. Algunos sienten palpitaciones lentas, otros pueden sentir angina de pecho e insuficiencia cardíaca, hipotensión, pérdida del conocimiento súbita, como es el síncope, el presíncope y la debilidad. Recuerden que la bradicardia es la disminución de la frecuencia cardíaca menos de los valores establecidos y en adultos sería menos de 60 latidos por minuto. Aunque en algunos niños, especialmente recién nacidos, podríamos decir menos de 120 o si menos de 100 o menos de 80, de acuerdo a la edad. Algunos pueden seguirse de pausas sinusales, o sea, en la cual el nodo sinusal no genera el impulso eléctrico y hay un bloqueo de salida. O hay unos pacientes con incompetencia cronotrópica, necesitan aumentar la frecuencia cardíaca, caminan, pero no aumenta la frecuencia como ellos necesitan. Ellos necesitan un gasto más o menos de 10 litros, o sea, que aumente la frecuencia 80, 90, 100 cuando hacen una actividad, y la frecuencia cardíaca se queda en 60, 50. Entonces, eso se llama incompetencia cronotrópica. Entonces, las bradiarritmias pueden ser 4 importantes: la bradiarritmia o bradicardia sinusal, en la cual hay onda P, complejo QRS, onda T, pero la frecuencia cardíaca es menos de 60 latidos por minuto. Aquí, por ejemplo, ¿cuánto está la frecuencia? 300, 150, 100, 75, 60, a 58, 60, menos de 60 latidos por minuto. Bradicardia sinusal.
Generalmente esto, como hemos dicho, en pacientes con hipertensión endocraniana, hay algunos pacientes que tienen incluso fenómenos colestásicos como coledocolitiasis, litiasis vesicular, ictericias, pueden producir bradiarritmias y bradicardias. Y muchos pacientes o muchas personas son atléticas y los atletas pueden tener una bradicardia sinusal por el ejercicio. Pero hay otros que no, que tienen, mire, pausas sinusales, como en esta, que tiene una pausa de 02, 04, 06, 08, 1, 12, 14, 16, 18, 2, 22, 24, 26, 28, 3, 3.2, 3.4, casi 3.5, 6 segundos dejó de latir. Y no hay un comando eléctrico y una pausa sinusal. En este paciente, entonces, este paciente necesita un marcapaso, porque es una bradiarritmia severa, ¿no? Hay otros que hacen conducciones y después pausas sinusales dejan y nuevamente el nodo sinusal comanda la actividad eléctrica. Entonces, no se olviden, dentro de las arritmias lentas está la enfermedad del nodo sinusal o el síndrome taquicardia bradicardia, que se acompaña de arritmias tipo fibrilación con bloqueos cardíacos. Y arritmias lentas como son los bloqueos sinusales o bradicardias sinusales. Entonces, ¿qué necesitan estos pacientes? Un examen auxiliar muy importante que se llama Holter, el estudio Holter, que es importante, o lo que les he dicho, el dispositivo implantable, que se le hace un pequeño corte en la piel, en el tórax, y se mete a la altura de las costillas este dispositivo para que pueda generar o grabar todas las actividades eléctricas ininterrumpidamente y podemos distinguir qué tipo de arritmias tenga. Otro examen para ver arritmias podría ser la prueba de esfuerzo y cómo responde la actividad eléctrica con el ejercicio físico. Y el estudio electrofisiológico, donde se ve a nuestros colegas haciendo una evaluación de este paciente, se le ponen los catéteres, como hemos visto, al cuello, a la región femoral, y esto se lleva al corazón y ahí se generan los impulsos eléctricos y se graba. Muchas de las bradiarritmias van a necesitar como tratamiento, si es que no funciona bien el nodo sinusal, los marcapasos. Y hay marcapasos que un solo cable unicameral, y miren que este dispositivo le lleva el cable al ventrículo derecho y ahí al llegar al ventrículo derecho genera el impulso eléctrico y va contrayendo por continuidad el corazón. Pero hay otros marcapasos que necesitan dos cables que son los bicamerales. Aquí podemos ver un esquema de dónde está el nodo sinusal en la desembocadura de la vena cava superior, el nodo AB a nivel de la parte inferior de la aurícula derecha, el fascículo atrioventricular, que es el que lleva desde las aurículas hasta los ventrículos, ¿no? Y ahí estamos con el nodo, o con el haz de His, el nodo AB, el haz de His y las ramas derecha e izquierda del haz de His y las fibras de Purkinje. Entonces, las etiologías o causas del bloqueo atrioventricular, pues también ya lo hemos mencionado un poco, pueden ser alteraciones autonómicas como la hipersensibilidad del seno carotídeo, ya lo mencionamos anteriormente, alteraciones metabólicas y electrolíticas como la hipercalemia produce bradiarritmias o bradicardias, la hipermagnesemia también. Los beta bloqueadores, los calcio antagonistas, los digitálicos, esos son drogas que producen bradicardia. Fenómenos infecciosos como la endocarditis, la enfermedad de Lyme, enfermedades de Chagas y sífilis producen bradiarritmias. Y enfermedades congénitas como el lupus eritematoso congénito o algunas enfermedades cardíacas congénitas producen bradiarritmias. También dentro de las automonómicas está el síndrome vasovagal, dentro de las metabólicas el hipotiroidismo, la insuficiencia adrenal, dentro de las drogas la adenosina, antiarrítmicos y litio, dentro de las infecciones la tuberculosis, difteria y toxoplasma, y dentro de las enfermedades congénitas, ¿no? Algunas enfermedades como la fascio-escapulohumeral. Y hay algunas enfermedades familiares progresivas de bloqueo cardíaco progresivo, que también producen bradiarritmias.
Procesos inflamatorios, ya hemos dicho el lupus, artritis reumatoidea, esclerodermia, infiltrativos como la amiloidosis, sarcoidosis o hemocromatosis, cáncer y traumáticos como el linfoma, mesotelioma, melanoma, la radiación o ablación por catéter. Las enfermedades degenerativas también pueden producir arritmias cardíacas tipo bradiarritmias, como es la enfermedad de Lep o la enfermedad de Lenegre, o enfermedades de las arterias coronarias como un infarto agudo de miocardio que puede bloquear el corazón y producir una bradiarritmia. De estas bradiarritmias vamos a tocar las más importantes y ahí está el bloqueo AB de primer grado. El bloqueo AB de primer grado no produce síntomas, es un hallazgo electrocardiográfico y solo se encuentra en el electrocardiograma cuando el PR, o sea, el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS es más de 5 cuadraditos o 200 milisegundos. Eso es lo que tienen que saber de bloqueo AB de primer grado. Generalmente no se da tratamiento, los pacientes son asintomáticos. Rara vez hay algunos pacientes que puede ser que no tengan esta respuesta cronotrópica con la actividad física y se queden en bradiarritmia aún caminando o corriendo. Podría ser. El bloqueo AB de segundo grado, existen dos, el tipo MOVITZ 1 y el MOVITZ 2. El MOVITZ 1 o fenómeno de Wenckebach, que lo vemos acá, en la cual el PR se va alargando. Acá está cortito, acá el espacio entre PR está más largo, aquí mucho más largo, hasta que una onda P no conduce y ya no hay complejo QRS. Eso se llama bloqueo AB de segundo grado, tipo MOVITZ 1 o fenómeno de Wenckebach. El MOVIS 2 o es un bloqueo de segundo grado, pues en estos existen varios, pero lo importante es acá, onda P, complejo QRS y una onda P que no conduce. Onda P, complejo QRS, una onda P que no conduce. Esta sería de alto grado, y ahí necesita un marcapaso. Justo a una paciente el día sábado anterior, le hemos puesto un marcapaso porque tenía esto, ¿no? Y tenía 65 años la señora. Entonces tenía un MOVIS 2 de alto grado. Hay algunos que son que no se va alargando el PR, pero la ausencia de conducción de la onda P es después de varios latidos. Sigue siendo un fenómeno de Wenckebach o un fenómeno de Movitz tipo 2, un bloqueo AB de un Movitz tipo 2, ¿no? Y el bloqueo de tercer grado, que ese es importante, que hemos puesto también este sábado anterior a un paciente, en la cual el nodo sinusal está yendo por su lado, 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 y el complejo QRS por su lado. Entonces hay una disociación entre las aurículas y los ventrículos. Las aurículas quieren ir a 75, 80, 100 latidos por minuto porque pueden estar en falla cardíaca, necesitan más gasto, pero los ventrículos solo obedecen a una frecuencia de 30, 40 latidos por minuto. En ese caso, estos pacientes necesitan un marcapaso. Y miren acá cómo estaba funcionando normal la onda P, complejo QRS, onda P, complejo QRS, onda P, y la onda P deja de conducir. No hay conducción a nivel del nodo auriculoventricular, el nodo sinusal sí está generando los impulsos y quiere ir a 100, 110 latidos por minuto y no hay respuesta de los ventrículos. Lo mismo se puede ver en derivación 2, en derivación B1 o en derivación 3, en la cual están los primeros 3 latidos y después deja de latir y sí se ve las ondas P que está comandando. Este paciente, si este paciente no responde el corazón en este momento, nadie lo atiende, se muere y hace una sistolia y la muerte súbita. Esta es otra bradiarritmia en la que la onda P está yendo a una frecuencia de 120 latidos por lo menos, mientras el QRS, el complejo QRS, está yendo a 75, 80 latidos por minuto. Hay una disociación entre las aurículas, que son las ondas P, y los ventrículos, que son estos. Entonces ya vimos al marcapaso, un dispositivo, ¿no?, que se pone debajo en la región subclavicular, generalmente izquierda, que con un cable con punción se lleva al ventrículo derecho y aquí es donde se coloca el cable del electrodo del marcapaso y este va generando un impulso eléctrico y va despertando, o sea, va aumentando la frecuencia cardíaca. Consiguiente, las bradiarritmias son una forma de arritmias cardíacas que son frecuentes y las que tienen que conocer son los bloqueos auriculoventriculares. Repito, bloqueos AB auriculoventriculares
de primero, segundo y tercer grado. Primer grado, PR largo. Segundo grado, MOVITZ 1 o fenómeno de Wenckebach, en la cual el PR se va prolongando hasta que una onda P no conduce. Y la segunda, el MOVITZ 2, en la cual súbitamente el PR está normal, pero una onda P deja de conducir el impulso eléctrico y después vuelve a conducir la siguiente, ¿no? Y por último, de tercer grado, en la cual las ondas P, la despolarización de las aurículas va por su lado y los ventrículos por su lado. Entonces, esas son las bradiarritmias, como se puede ver acá, en la cual hay un bloqueo de tercer grado con extrasístoles y ritmos idioventriculares a frecuencias de 60 latidos por minuto. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, entonces pasamos a las taquiarritmias. Otra de las arritmias cardíacas, ¿sí? ¿Alguien? No, yo no los veo, tienen que levantar la mano o hablar. Mejor. No necesariamente, porque la bradicardia sinusal puede ser fisiológica, pero si queremos catalogarlos, pues hemos dicho que bradicardia es menos de 60 latidos por minuto, ¿no? Entonces es una bradicardia sinusal. Las bradiarritmias generalmente estamos hablando de los bloqueos AV de primer grado, de segundo, de tercer grado. Hay bloqueos sinusales, pausas sinusales, bloqueos sinusales entre el nodo sinusal y las aurículas de primero, segundo, tercer grado también. Pero eso es solo para que lo conozcan, ¿no? Pero para su formación de médicos generales, lo que deben conocer son las bradicardias o los bloqueos AV de aurículo-ventriculares de primero, segundo y tercer grado. Pues una bradicardia sinusal puede ser, si no es extrema, puede ser solo lo fisiológico, no se preocupen, pero si es extremo, no se olviden de buscar las causas, como hipertensión endocraniana, cirrosis, colecistitis, ¿no? Aumento de ictericia obstructiva, o lo que hemos hablado en antes como medicamentos, ¿no? Y enfermedades infiltrativas. Entonces, a la pregunta de Cristian, pues lo que deberíamos hacer es, depende de qué frecuencia cardíaca tengan, para decir que una bradicardia sinusal puede ser una bradiarritmia, ¿no? Pero podríamos considerarlo. ¿Otra pregunta? No hay otra pregunta. ¿Se contestó tu pregunta, Cristian? Listo. ¿Qué son las taquiarritmias? Son arritmias, como su nombre lo indica, pero que en la cual la frecuencia hay una taquicardia, o sea, una frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto. Se produce por una despolarizaciones a nivel del corazón, que generan despolarizaciones y generan estas taquiarritmias. Pueden haber taquicardias sostenidas o no sostenidas. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo. Sostenidas se dice que son más de 30 segundos y no sostenidas es menos de 30 segundos. Pueden ser de origen en el miocardio o pueden ser a nivel de reentrada. La frecuencia ventricular mayor de 100 latidos por minuto, pues nos dice la definición de taquiarritmias. ¿Hay limitaciones de esta definición? Sí, pues una taquicardia sinusal no sería una taquiarritmia en definición, pero se la puede considerar dentro de verificar la causa de que está produciendo la taquicardia. ¿Cuáles son los síntomas? Al igual que en las bradicardias, que muchas veces son asintomáticos, también las taquiarritmias, la mayoría son asintomáticos, pero hay otras que pueden producir palpitaciones, dolor torácico, alteraciones hemodinámicas o compromiso hemodinámico con hipotensión, shock, mareos o síncope, pérdida de la conciencia. Aquí está, miren, un estudio Holter en un paciente con fibrilación auricular en la cual no hay onda P, complejo QRS irregular, ¿no? RR irregular, complejo QRS que va viendo y en algún momento una pausa, incluso una sistolia de unos 3 a 5 segundos y después vuelve a latir con las pausas y después entra en nodo sinusal, en ritmo sinusal y ahí se queda en ritmo sinusal. Entonces una
fibrilación auricular, ¿no? Aquí está la fase de despolarización, fase 0, 1, 2, 3 y 4 que ya hemos hablado, y de acuerdo al slope o a la suba de la fase, pues podemos generar algunas arritmias cardíacas. Hay algunas que hay despolarizaciones en la fase de repolarización. Esto es despolarización y después de la despolarización genera otro impulso. Esta es una fase temprana, cuando cae sobre la onda T, y una fase tardía cuando cae después de la onda T, ¿no? Entonces también podemos tener otros fenómenos de reentrada que hemos ya encontrado en antes, ¿no? El fenómeno debería venir acá, las de His no deberían encontrarse, pero algunas veces se encuentran y generan impulsos eléctricos. No se olviden de que hay ritmos sinusales con extrasístoles ventriculares, ¿no? Que son diferentes al complejo QRS y que pueden generar este tipo de taquiarritmias. O la fibrilación auricular, en la que hemos visto ya hasta el cansancio en la rotación, que son un tipo de arritmias cardíacas en la cual el complejo QRS y el RR son irregulares. Dentro de los efectos clínicos, los resultados pues afectados por la fibrilación auricular, recuerden que la fibrilación auricular es una arritmia cardíaca que de por sí podríamos decir no es tan maligna. Sin embargo, sus consecuencias, como son las embolias, los accidentes cerebrovasculares, son lo que le ponen en peligro. También, si esta fibrilación auricular no la controlamos, puede degenerar y producir dilatación del ventrículo izquierdo y generar una taquicardiomiopatía. ¿Cuáles son los eventos clínicos que resultan de la fibrilación auricular? Uno puede ser la muerte, ¿no? Recuerden que los pacientes con fibrilación auricular doblan la tasa de mortalidad, ¿no? Entonces no hay que dejarlo en fibrilación auricular. Aumenta los accidentes cerebrovasculares, que incluyen hemorrágicos y sangrados cerebrales, aunque más son los isquémicos. Entonces aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular y se asocia la fibrilación auricular a accidentes más graves. Produce más hospitalizaciones, sí, pues las hospitalizaciones son frecuentes en los pacientes con fibrilación auricular y pueden contribuir al deterioro de la calidad de vida. Hay alteración de la calidad de vida y la capacidad para ejercicio. Generalmente hay una amplia variación en esto. Hay algunos pacientes que no tienen ninguna reducción o efecto, y hay algunos que tienen una gran reducción de la actividad física. La fibrilación auricular puede causar angustia importante por las palpitaciones, otros síntomas relacionados con la fibrilación auricular, y muchas, como hemos dicho, disminuir la función ventricular izquierda, que se llama taquicardiomiopatía, que también hay una amplia variación. Hay pacientes que están siempre en FA y no producen taquicardiomiopatía. Entonces ahí desde ausencia de cambios anatómicos en el ventrículo a una taquimiocardiopatía o taquicardiomiopatía, en la cual hay una baja fracción de eyección en estos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Entonces, la fibrilación auricular es una arritmia que se genera a nivel de la desembocadura de los nodos de las venas pulmonares, ¿no? En la aurícula izquierda. Entonces, a alguien se le ocurrió clasificar. ¿Y cómo se clasifica la fibrilación auricular? Pues cuando es por primera vez, le dicen fibrilación auricular diagnosticado por primera vez. Después hablamos de la fibrilación auricular paroxística, aquella que aparece súbitamente y antes de las 48 horas, o sea, de los 2 días, desaparece y se vuelve ritmo sinusal. Si esto se mantiene en más de 7 días, se llama persistente, o que son aquellos que tienen más de 7 días o que requieren cardioversión farmacológica o eléctrica. Hay una fibrilación auricular persistente de larga data, que dura más de un año
Y la última, la fibrilación auricular permanente, que es la cual se queda el paciente con fibrilación auricular. Esto es aceptado por el paciente, por el médico, y ya no va a revertir. Entonces es un tipo de arritmia cardíaca. Y mira, hay una fibrilación auricular, los 4 tipos. Paroxística persistente, persistente de larga data, más de un año, y permanente, con la cual ya no vamos a cardiovertir y lo dejamos en fibrilación auricular. La fibrilación auricular hemos dicho que aumenta el riesgo de mortalidad, de accidentes cerebrovasculares isquémicos hemorrágicos, aumenta la insuficiencia cardíaca, entonces son factores de riesgo para el stroke. Entonces, ¿qué pacientes con fibrilación auricular tienen factores de riesgo para el stroke? La historia de haber tenido un ACV o un ataque isquémico transitorio anterior es más riesgo. Si tiene FA, más riesgo. La estenosis mitral también es otro factor de riesgo, o sea, la valvulopatía. Los pacientes hipertensos más que tienen fibrilación auricular o los diabéticos tienen más riesgo de desarrollar accidentes cerebrovasculares. Los mayores de 75 años, por eso cuando ustedes ven el score de chats, hablan de 75 años 2 puntos, porque es más riesgo. Pacientes con falla cardíaca, también en el chat VAS le damos 2 puntos. O disfunción ventricular izquierda, que es lo mismo. O un alargamiento de la aurícula izquierda en el chat seco, por ejemplo, más de 50 centímetros, o 5 centímetros, 50 milímetros de aurícula izquierda, también nos habla de un riesgo para hacer ACVs. Y la ecocardio, el contraste espontáneo en un ecocardiograma. A veces le ponemos ecocardiograma, ustedes ven las cavidades como vacías, oscuras. Hay pacientes que se les ve como un humo, como una cosa, como si hubiéramos puesto una sustancia de contraste. A eso se llama ecocontraste espontáneo, y los que tienen esto tienen más probabilidad de desarrollar accidentes cerebrovasculares. Y no se olviden de la puntuación CHATS-VASC, que antes comenzó con un chat simple, en la cual se decía insuficiencia cardíaca, hipertensión, diabetes, edad, accidentes cerebrovasculares, 2 puntos, y se sumaban los puntos y veíamos, ¿no? Si en el chat era 0, su capacidad de desarrollar un ACV era muy bajo, 1.9%. Si es un punto, pues ya hablas de 2.8, pero si llega a más de 2 puntos, hablamos de un 4% al año de riesgo de desarrollar accidente cerebrovascular. Entonces, por eso es que es lo importante de hacer una puntuación. Actualmente el CHATS 2 ya se quedó y apareció el CHATS VASC, con algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, el CHATS insuficiencia cardíaca, 1 punto, H de hipertensión, 1 punto, A de edad, si es entre 65 a 74 años, 1 punto, pero si es 75 a más, 2 puntos. La A de edad, ¿no? Ya hemos hablado. La D de diabetes. Entonces no se olviden, si pasa de 75 años o 75 o más, 2 puntos. Diabetes, 1 punto. El stroke o el accidente cerebrovascular, ¿no? Sea un TIA, una embolia, ¿no? También te da 2 puntos. Y a nivel vascular, como insuficiencia cardíaca o disfunción del ventrículo izquierdo, con fracción de eyección menos de 40%, ¿no? Que también es importante. Antes se ponía el sexo y se decía que si tenía mujer se le daba 1 punto, pero desde hace 2 años ya, 1 año y medio, ¿no? Ya no se toma en cuenta el sexo como de la mujer como para 1 punto. Entonces, si hacemos una sumatoria, pues el puntaje máximo sería 9 puntos. Sería muy alto riesgo de desarrollar un accidente cerebrovascular. Recuerden que cuando llegamos a 2 ya son 4% y eso es alto riesgo. Y aquí está, ¿no? El CHATS-VASC, cómo va su puntaje hasta 9 y cómo
con estos pacientes, esta cantidad de pacientes se hicieron todos los puntajes y la tasa ajustada se dice que si tiene un 0 de puntaje, pues su riesgo, su porcentaje también es 0. Si es 1, es 1.3%, ya subió. Y si es 2, a 2.2. Antes era 4 con el chat. 2, ¿no? Con el chat 2. 4 puntos. Ahora ya somos más exigentes y si ya llega a 2%, pues ya debería el paciente anticoagularse. Pues la anticoagulación en la fibrilación auricular, ¿qué es lo que debemos recordar? Y rápidamente lo que recordamos de las prácticas es, un paciente que tiene fibrilación auricular, tenemos que preguntar cuánto tiempo está con fibrilación. Si es primer episodio, si es paroxística, si es persistente, persistente de larga data o permanente. Y ahí damos el tratamiento. Porque si es paroxística, si es primer episodio o ya sabemos que puede responder, pues el tratamiento para la arritmia cardíaca es antiarrítmico, tipo propafenona, amiodarona, para mantener los ritmos sinusal. Disculpen un rato, por favor. Bueno, entonces no se olviden de la fibrilación auricular y las recomendaciones. Primero los antiarrítmicos es lo primero que quiero que vean y después la anticoagulación, ¿no? Y hay recomendaciones. Se dice que la anticoagulación deberíamos anticoagular a los pacientes con CHA2-VAS más de 2. Y hemos dicho que CHA2-VAS de 2 a más puede. Doctor, ¿hay pacientes con CHA2-VAS 1 pueden ser anticoagulados? Sí, podrían ser anticoagulados más si es que tenemos algún factor de riesgo o ya vemos algo, ¿no? Por ejemplo, tiene 74 años y tiene un punto. Y tiene 74 años, 11 meses, y este mes cumple pues 75, ya no vamos a estar esperando, ¿no? Podríamos. Si tuvo algún otro accidente y un ACV, pues ya saben 2 puntos de frente, ya deberíamos poner. Entonces hay que usar nuestro criterio. Segundo, entonces, si hay fibrilación auricular, hay que registrar un electrocardiograma de 12 derivaciones y tomarle y ver que tenga fibrilación auricular, ¿no? Entonces, ahí hay algunos, la puntuación ERA, que es, por ejemplo, una puntuación para ver qué grado tiene de actividad física el paciente, cuál es su actividad física basal, si tiene una enfermedad asociada, si hay una evaluación inicial. De ahí ver cuestiones relacionadas con la anticoagulación, ¿no? Evaluar el riesgo de tromboembolia y en esto pues ver el puntaje CHA2-VAS. Ahí ver la anticoagulación, con qué le vamos a anticoagular. Si es 0 puntos, se dice que no se anticoagula ni siquiera aspirina. Si es 1, podrías o no podrías anticoagular. Y si es 2 puntos, sí hay que anticoagular oralmente, ¿no? Control de la frecuencia y el ritmo, no se olviden que si hay fibrilación auricular, decidimos. Vamos a dar medicamentos, espérenme un rato. Entonces, controlar la frecuencia o el ritmo, ¿no? Decimos, lo vamos a volver a ritmo sinusal, SFA persistente, paroxística, permanente, porque si es permanente ya no vamos a dar amiodarona, propafenona para volverlo al ritmo sinusal, porque no va a funcionar. Pero sí podemos controlar la frecuencia y ese controlador de frecuencia significa uso de beta bloqueadores.
Y si no controlamos con beta bloqueadores, aumentamos digoxina. Entonces, ¿de qué depende esto de usar medicamentos para el ritmo o la frecuencia? Del tipo de FA y de los síntomas, ¿no? Controlar la frecuencia, pues, versus controlar el ritmo, ¿no? A muchos de estos pacientes, si tienen falla cardíaca, les conviene más controlar el ritmo y volverlo a ritmo sinusal. Mientras que a otros, solo con controlar la frecuencia con beta bloqueadores le puede servir. Y siempre tratar la enfermedad subyacente, si hay tratamiento causal también. Por eso es que a veces hay que derivar a un especialista para ablacionar la fibrilación auricular. Si es hipertenso, IECA SARAS, si es dislipidémico, estatinas, si tiene falla cardíaca, pues los cuatro fantásticos, ¿no? Es lo que tenemos que ver. Y esta es una fibrilación auricular, aunque le dicen algunos flúter auricular, porque acá la conducción parece rítmica, y ahí está la F de flúter, en dientes de serrucho, ¿no? O la ritmo sinusal, y que después entra en fibrilación auricular, ¿no? Aquí también tenemos un paciente que está en ritmo sinusal, la onda P, complejo QRS, y esto sería una taquicardia sinusal. Hay una frecuencia cardíaca mayor, o también puede haber unas extrasístoles auriculares multifocales de diferentes zonas, porque miren si esta onda P, si se parecen estas tres, pero esta onda P es diferente, y esta onda P también es diferente. Entonces puede haber arritmias extrasistólicas supraventriculares, como son las taquicardias auriculares, o llegar a fibrilación auricular. O la famosa taquicardia paroxística supraventricular. Es otro tipo de arritmia en la cual el paciente súbitamente produce palpitaciones muy rápidas, fuertes, puede estar asociado a dolor torácico, a trastorno del sensorio, mareos, ¿no? Y le tomas un electrocardiograma y se ve este electrocardiograma. Miren, es una taquicardia, pues sí, porque la frecuencia cardíaca está yendo casi 220 latidos por minuto. QRS angostos, sí, son delgaditos los QRS, menos de 2 cuadraditos, y el RR es regular. A esto se llama taquicardia por reentrada nodal o taquicardia QRS angosto, una taquiarritmia QRS angosto. Esta es la famosa taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? Es una taquicardia paroxística supraventricular, que es otra arritmia cardíaca que es importante de conocerla. A esta arritmia le llamamos la suegra, porque es bien molestosa, pero no mata. Y esta arritmia cardíaca, la mayoría de las veces se autolimita y se vuelve, o le ponemos una ampolla de adenosina o dos ampollas de adenosina y se vuelve a ritmo sinusal. Generalmente siempre hay que hacer un estudio para ver que tanto en la fibrilación auricular como en estas taquiarritmias, ver que no haya ningún compromiso anatómico, ¿no? No vaya a ser que haya falla cardíaca o que haya una isquemia o una lesión o valvulopatías asociadas. Otra de las taquiarritmias son frecuencias cardíacas más altas en un ritmo sinusal, pero que generan extrasístoles ventriculares, ¿no? Y en la cual, por ejemplo, acá una extrasístole ventricular generada y aquí cae una extrasístole auricular, que es lo que está mostrando la flecha. Hay enfermedades como el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que se ve que hay un PR corto con una onda delta que está subiendo después de la onda P, y eso es un síndrome de Wolff-Parkinson-White. O taquiarritmias como la taquicardia ventricular, que son así, complejas, o algunas veces se ve como sacacorchos, como el torsada de puntas. Aquí es una taquicardia ventricular, se ven los complejos QRS anchos, pero son regulares. O la taquicardia en torsada de puntas o torsada de points, la ven, y en la cual se ve irregular algunos complejos más anchos, más pequeños, más anchos, como si fuese un sacacorchos. Entonces, las taquiarritmias también son enfermedades producidas por reentrada, por isquemia, y lo que debemos saber es distinguir. Dan palpitaciones,
Toda taquiarritmia deberíamos hacerle un electrocardiograma, toda taquiarritmia tal vez también hacerle una ecocardiografía para ver si hay alteraciones y en estos taquiarritmias iniciar el tratamiento y distinguir, y un holter que es importante para ver qué tipo de arritmia se presenta durante las 24 horas. ¿Preguntas, chicos? No hay preguntas. Marcelo, ¿se escucha? No. Sí, doctor, sí se escuchó. Entonces ahí quedamos, chicos. Suerte para el día miércoles que damos el examen y el viernes la recuperación del próximo, ¿no? De la próxima semana. Sí, Marcelo, dinos. Disculpe, estaba conversando ahorita con mis compañeros y hay chicos con la del segmento de la A y del segmento de la B que les están programando un examen de diagnósticos hasta las 2:30, me parece. No sé si el examen podría empezar el día, por esta vez, a las 3. 3 de la tarde. Nuestro horario es a las 2. Lo ideal es 2. 2:30 puedo comenzar, pero no 3. Ya es muy tarde. Entonces, si Ya, el horario deben respetarlo ustedes, ¿no? Nuestras clases son de 2 a 4. Entonces, por favor,